Las vigas en forma de T o de L, como su nombre lo indica, son vigas de concreto reforzado y cuando uno las mira, pues o bien tienen forma de T o bien tienen forma de L, porque generalmente son vigas que conforman un entrepiso con losa maciza, como el que le estoy mostrando aquí en la imagen. Entonces, si nos damos cuenta en la viga interior esta que dice viga T, la forma de ella es como si fuera una T, mientras que la que está aquí de borde, la forma es de L. Donde dice aquí viga de apoyo, este sería en forma de L. El diseño de ambas es idéntico, solamente que al momento de hallar el ancho efectivo, que ahora les hablo sobre el ancho efectivo, el set de ecuaciones es diferente a la viga L a la viga T. Pero una vez hay el ancho aferente, todo el procedimiento siguiente es exactamente el mismo. Entonces, si nos damos cuenta aquí, estamos hablando de una serie de vigas que están separadas a una distancia S que se llama separación entre vigas. Esa separación entre vigas viene siendo el ancho aferente de cada una de las vigas. Uno tiene una línea imaginaria por la mitad de cada una de las luces de las vigas, y entonces cuando tira esa línea imaginaria, entonces inmediatamente obtiene cuál es el ancho aferente. En este caso, por ejemplo, sería que uno tirara una línea imaginaria por aquí y otra línea imaginaria por acá, y entonces esta área que está aquí es el ancho aferente. Los otros términos que intervienen aquí en esta problemática sería la luz de la viga, que es esta distancia de aquí hasta acá. Y si comenzamos a analizar ya un corte un poquito más detallado de la viga, entonces podemos notar esto que está acá, en donde aquí, en esta parte, tenemos la línea que acabo de tirar en la otra diapositiva, que corresponde al ancho aferente. O sea, esta es la distancia S o ancho aferente. Como la viga tiene forma de T, entonces vamos a llamar el ancho del alma, vamos a llamar, si esta es la viga T, vamos a llamar este pedazo de acá alma, y este pedazo de acá vamos a llamar aleta. Entonces el ancho del alma ahora lo vamos a llamar BW, B sub W. El espesor de la aleta lo vamos a llamar T sub F. Los subíndices estos de BW, este subíndice BW quiere decir web, que en inglés es alma, ¿no? Y el de la aleta, la F este de la aleta significa es flange. El otro término que vemos aquí es B sub E, que viene siendo el ancho efectivo de la viga. Entonces resulta que estas vigas, el esquema de presiones, son vigas que están compuestas por una viga rectangular, sería esta que está aquí, una viga rectangular, simplemente reforzada con un acero por aquí, y tiene un aporte extraordinario que serían las aletas estas que están acá. El esquema de presión es un esquema parabólico, así como lo ven en la imagen, en donde nuevamente podemos ver el ancho BW, podemos ver ahora el espesor de la aleta TF, y aquí podemos ver el ancho efectivo B sub E, este que está acá. Y este es el esquema de presiones que se presenta en las aletas. Ese esquema de presiones, que es parabólico, lo podemos reemplazar por un esquema
paralelepípedo recto rectángulo, o sea, este rectángulo que está aquí. Y entonces tenemos estas dimensiones del rectángulo. BE, o sea, el ancho efectivo menos el ancho del alma entre 2. Ese sería el reemplazo del esquema ese parabólico en forma de un esquema lineal, mucho más fácil de trabajar. Si lo vemos de frente, entonces veríamos algo parecido a esto, ¿no? Donde esta parte churada que está aquí correspondería a el reemplazo de este esquema parabólico por este esquema completamente fácil de trabajar, rectangular. De manera que si ya vemos un poquito más de detalle el esquema, entonces, por ejemplo, a la derecha la viga tiene forma de T, y esta de acá, la de la izquierda, entonces sería una viga en L, por la figura que tienen ellas, ¿no? Ahora bien, el ancho aferente lo podemos hallar a través de estas expresiones que están aquí, y es el primer paso que vamos a hacer para el diseño o la revisión de estas vigas. Nosotros vamos a considerar dos escenarios, ¿no? El primer escenario es aquel en el cual ustedes tienen ya la viga construida y quieren saber cuánto es el momento resistente para ver si esa viga construida le pueden adicionar alguna carga y de esa manera poder utilizarla. El segundo escenario es que ustedes no tienen nada construido y entonces tienen que suministrar tanto las dimensiones como el refuerzo de la viga, o sea, el diseño de la viga como tal. Cualquiera de los dos escenarios implica que lo primero que vamos a hacer es encontrar el ancho aferente B sub E. Ese ancho aferente B sub E lo podemos encontrar a través de estas expresiones que están aquí. En el caso de la viga T sería 16 por TF, o sea, el espesor de la aleta, más BW, que sería el ancho del alma. O L sobre 4, siendo L mayúscula, la luz de la viga, o S, que viene siendo la separación entre las vigas. En el caso que sea una viga en forma de L, la ecuación varía un poquito, son un poco más pequeñas, sería 6 por TF más BW. La segunda sería L sobre 12 y la tercera sería S medios. El comportamiento de estas vigas en forma de T puede ser de dos maneras. Puede ser, o bien, aunque tengan forma de T, trabajan como una viga rectangular con un ancho B sub E, o bien tienen forma de T o de L y trabajan como una viga T o como una viga L. Esos son los dos escenarios que tenemos. Veamos entonces un poquito sobre las fuerzas que están actuando en esta viga, ¿no? Si nosotros tenemos esta viga en forma de T, entonces el momento último de la viga lo podemos descomponer en un momento M sub UF, que corresponde al aporte de las aletas, y un momento M sub W, que corresponde al aporte del alma. Entonces aquí, en esta sección completa equivale a esta que está acá, en la cual este sería la parte de las aletas, esta parte, el aporte de las aletas, y a ese aporte de las aletas le sumamos el aporte del alma, que ya sería tomar toda el alma de la viga como una viga rectangular, simplemente reforzada. Y estas serían las ecuaciones del momento, en la cual son exactamente las mismas ecuaciones que ya habíamos visto en el tema de vigas simplemente reforzadas, donde tenemos un coeficiente phi de reducción por A sub S, por FY, y por D, pero en vez de A medios, entonces aquí lo que tomamos es TF medios, o sea, hacemos A igual a el espesor de la aleta.
Y si estamos hablando del aporte de el alma, entonces M sub UW es igual a el coeficiente phi por un A sub SW, que viene siendo el acero correspondiente al alma, por FY por D menos A medios. De manera que el acero total, este acero total que está aquí, está compuesto por un acero correspondiente a la aleta más un acero correspondiente al alma. Pero solamente le vamos a colocar una o dos capas, no sé, dependiendo del momento que está actuando en la parte inferior de la viga, y la viga automáticamente descompone ese acero y una parte va a trabajar con el alma y otra parte va a trabajar con la aleta. La fuerza que está actuando en cada una de estas partes serían estas, ¿no? Que aquí tenemos la fuerza del acero, podemos llamarlo T sub F, ¿no? Y este aquí vamos a llamarlo T sub W. Pero no es más que el área del acero por la resistencia del acero. O sea, A sub SF por FY. Y en el caso inferior sería A sub SW por FY. En la parte de arriba tenemos una fuerza de compresión que estaría compuesta por 0,85 por F'C por BE, o sea, el ancho efectivo menos el ancho del alma por T sub F. Esa sería la fuerza de compresión correspondiente a la aleta. Y la fuerza de compresión correspondiente al alma sería esta de acá, que sería 0,85 por F'C por A por B, pero en este caso lo llamamos B sub W. Son ecuaciones, las mismas ecuaciones que hemos utilizado para las vigas simplemente reforzadas. Simplemente hemos desarmado el momento en dos aportes, un aporte que proporcionan las aletas y otro aporte que proporciona el alma. ¿Cómo sabemos cuándo la viga que tiene forma de T trabaja como una viga T o si trabaja como una viga rectangular? Entonces, aquí tenemos este esquema en el cual podemos ver la altura del bloque de esfuerzo A, y si esa altura del bloque de esfuerzo es menor que el espesor del alma, entonces nosotros decimos que la viga trabaja como una viga rectangular. Pero el ancho de la viga rectangular ya no va a ser BW, sino va a ser B sub E, o sea, esta distancia de acá. Y de ahí en adelante le aplicamos todas las ecuaciones de vigas simplemente reforzadas. O sea, hallamos, si tenemos el momento actuante en la viga, hallamos el K sub U, y con el K sub U hallamos la cuantía, y con la cuantía calculamos el acero, y con el acero calculado le suministramos acero, etc. Y hacemos todos los chequeos como una viga simplemente reforzada. En el caso contrario, en el caso en que la altura del bloque de esfuerzo sea mayor que el espesor de la aleta, entonces decimos que la viga tiene forma de T y trabaja como una viga T. Si vemos la fuerza que está actuando ya en una vista tridimensional, tenemos acá la viga en forma de T. Fíjense que la altura esta del bloque de esfuerzo A es menor que el espesor del alma, entonces la viga va a trabajar como una viga simplemente reforzada, en donde la fuerza del concreto es 0,85 F'C por A por B, y la fuerza del acero es A sub S por FY. Acá en la parte izquierda podemos ver
en una vista tridimensional o una isométrica cuáles son las fuerzas que están actuando, ¿no? En el caso de que la viga esté trabajando como una viga T, o sea, en el caso de que la altura del bloque de esfuerzo sea mayor que el espesor de la aleta, entonces el set de ecuaciones es el que les había presentado anteriormente, que lo tenemos aquí empaquetado, ¿no? En el caso de y esos serían los dos casos. Este caso que está aquí sería en el caso de que el momento fuese negativo. Entonces, en el caso de que el momento fuese negativo, quiere decir que la aleta estaría traccionada. Entonces, realmente se trabaja como una viga rectangular simplemente reforzada. Pero el ancho viene siendo BW. Este tipo de vigas es muy utilizado desde el punto de vista práctico en puentes de viga y losa, y generalmente trabajan como vigas que tienen forma de T, pero trabajan en forma rectangular, y la ganancia de momento que se obtiene al considerarla como una viga T que trabaja como una viga rectangular es grande. Si quisiéramos hacer un manual de procedimiento para el diseño de estas vigas en forma de T o de L, lo podríamos obtener con este esquema que está acá. Entonces, dice diseño de vigas, la primera parte, manual de procedimiento. Primero, cálculo de BE. El cálculo de BE lo podemos hacer si la viga tiene forma de T a través de estas ecuaciones que están aquí, y si la viga tiene forma de L a través de estas ecuaciones que están acá. Pero ese es el primer paso que vamos a hacer. Vamos a calcular cuánto es el ancho efectivo, porque todos estos parámetros los conocemos. Conocemos T sub F, que es el espesor de la aleta, conocemos B sub W, que es el ancho del alma, conocemos la separación entre las vigas y conocemos la luz de la viga. El segundo punto sería el cálculo de MR para definir si la viga que tiene forma de T, trabaja como una viga T o como una viga rectangular. Y en ese caso tomaríamos esa ecuación que dice ahí, MR igual a 0,85 por phi por F'C por B sub E por TF por D menos TF sobre 2. Pero en este caso hacemos el valor de A, que en este paréntesis que está aquí generalmente es D menos A medios. Entonces hacemos el valor de A, lo hacemos igual a TF. Y entonces hacemos una comparación. Comparamos ese momento resistente que hemos hallado a través de esta ecuación con el momento último o el momento actuante en la viga. Y si este momento resistente es menor que el momento último, entonces la viga que tiene forma de T trabaja como una viga T. Si por el contrario el momento resistente es mayor que el momento último, entonces decimos que la viga, aunque tiene forma de T, trabaja como una viga rectangular. Pero de ahí en adelante tomamos el ancho efectivo de la viga. Si la viga, si MR es menor que MU, quiere decir que la viga tiene forma de T, y entonces el tercer paso sería calcular el valor de el bloque de esfuerzo A través de esta ecuación de momento, en la cual tenemos el aporte del momento proporcionado por la aleta y el momento proporcionado por el alma, porque ahí en esa expresión conocemos phi, conocemos F'C,
conocemos el ancho efectivo, que recién lo hallamos, conocemos BW, conocemos TF, pero no conocemos A. El valor de MU, a MU le damos el valor del momento que está actuando en la viga. Y entonces cuando desarrollamos esta ecuación, nos queda una ecuación cuadrática cuyo término independiente sería A. Y entonces quiere decir que como es una ecuación cuadrática, nos darían dos valores de A. De esas dos raíces de A, va a haber un valor que no es lógico, que generalmente es que es más grande que la altura de la viga. Entonces ese valor lo desechamos y solamente tomamos la raíz lógica. Generalmente el valor de A nos va a dar mayor que T sub F porque precisamente esa es la prueba de si trabaja como una viga T o como una viga rectangular. Una vez que nosotros encontremos el valor de A, entonces podemos calcular cuánto es el acero correspondiente a el alma y cuánto es el acero correspondiente a la aleta. Pero fíjense que para el acero de la aleta realmente no necesitamos el valor de A porque está con esta expresión que dice A sub SF es igual a 0,85 F'C por BE menos BW por TF sobre FY. En cambio, para el alma a su SW sí necesitábamos el valor de A, y esa es la razón por la cual lo habíamos. A su SW sería 0,85 por F'C por BW por A sobre FY. Y entonces el acero total que le vamos a colocar a la viga en la parte inferior será la sumatoria de esos dos. O sea, A su S va a ser igual a su SF más A su SW. De manera que hasta aquí ya habríamos calculado el acero a la viga. Ahora ese acero lo transformamos en un acero suministrado, pues teniendo los parámetros, atendiendo los parámetros de economía, y de una vez que hayamos escogido de todas las alternativas las más económicas, chequeamos la separación entre las barras para que nos cumpla. El siguiente paso sería revisar las cuantías y las deformaciones con los aceros reales suministrados, donde el A sub SF lo dejamos igual a como lo habíamos encontrado acá, y entonces el A sub SW sería A sub S pero el acero suministrado menos el A sub SF. El valor del bloque de esfuerzo sería A sub SW, o sea, el acero correspondiente al alma por FY sobre 0,85 por F'C por B. En vigas simplemente reforzadas decíamos que A era igual a A sub S FY por 0,85 F'C por B. Solo que ahora, como estamos hablando de alma y aleta, entonces aquí en esta parte vamos a encontrar el acero correspondiente al alma, y aquí vamos a encontrar el ancho correspondiente del alma. Una vez que nosotros hayamos hallado A, entonces podemos hallar C, que sería A sobre beta 1, que ya sabemos que beta 1 es un factor, un coeficiente que depende única y exclusivamente de la resistencia del concreto. Y con ese valor de C, entonces podemos hallar epsilon sub S, o sea, la deformación unitaria del acero, que estaría representada como epsilon sub C sobre C por D menos C, y ese valor debe ser mayor o igual al 5 por 1000. Si el valor, si se cumple esa desigualdad, quiere decir que el acero está fluyendo, y entonces el coeficiente phi de reducción de reducción lo podemos tomar como 0,9. En caso contrario, podemos hacer el ajuste y encontrar cuánto es el valor de phi, de acuerdo a la fórmula que ya habíamos visto en vigas simplemente reforzadas. Los dos últimos pasos corresponderían a encontrar el momento resistente, y esto es particularmente importante cuando
por ejemplo, al momento de suministrar el acero nos dan varias capas. Entonces es supremamente importante chequear cuánto es el valor del momento resistente. Y ese momento resistente lo tenemos como phi 0,85 por F'C por BE menos BW por TF por D menos TF medio, que viene siendo el momento por el aporte del alma. Y luego sigue phi por 0,85 por F'C por BW por A por D menos A medios, que viene siendo el aporte correspondiente a, perdón, el de primero era el de la aleta y este último es el del alma. El último paso sería chequear las cuantías, siendo la cuantía mínima igual al caso de la viga simplemente reforzada. Pero ahí tenemos una cuantía de la aleta Rho sub F, que no es más que el A sub S F, o sea, el acero correspondiente a la aleta, entre el ancho de la viga, BW, por la altura D. También tenemos una expresión para la cuantía balanceada, que es exactamente la misma para las vigas simplemente reforzadas, que sería 0,85 por beta 1 por F'C sobre Fy por ES por epsilon sub C sobre ES por epsilon sub C más Fy. Y aquí entonces tenemos una cuantía máxima, que sería esta ecuación que está acá, en la cual tenemos epsilon sub C más Fy sobre ES entre 0,008, que multiplica a la cuantía balanceada más la cuantía de la aleta. En todo caso, la cuantía real debe ser menor que la cuantía balanceada más la cuantía de la aleta. Y ese sería el diseño de una viga, ya bien sea en forma de T o en forma de L. En el caso de que tengamos el segundo escenario, o sea, que nosotros vamos a revisar una viga que ya está hecha, entonces el manual de procedimiento es muy parecido y arrancamos con el primer punto, que sería el cálculo del ancho efectivo. Luego hacemos el cálculo del A para definir si es una viga T o si es una viga rectangular. El valor de A es la fórmula clásica de A, que es A sub S Fy sobre 0,85 por F'C por el ancho efectivo. Entonces, si el valor de A me da mayor que T sub F, entonces yo digo que la viga trabaja como una viga T. Si no, se calcula como una viga rectangular con ancho BE y se aplican todas las ecuaciones de viga simplemente reforzada. Ahora bien, si el valor de A es mayor que T sub F, o sea, si trabaja como una viga T, entonces también hay necesidad de hallar el valor de A través de la misma ecuación cuadrática. En esa ecuación cuadrática conocemos todo menos el valor de A. Y entonces, por último, calcularíamos cuánto es el acero correspondiente al alma y cuánto es el acero correspondiente a la aleta. Entonces sabríamos que el acero total sería A sub SF más A sub SW. Vamos a plantear un ejercicio para diseñar la viga que tiene forma de T, pero como que está trabajando como una viga rectangular. Entonces, para eso vamos a colocar una serie de datos que necesitamos. Los datos que necesitamos son F'C,
Aquí F'C, Fy, 210 kilopesos centímetro cuadrado, 4200. También vamos a necesitar cuánto es la luz, cuánto es la carga última que está actuando en la viga, cuál es la separación entre vigas, cuál es la sección, o sea, cuánto es BW, cuánto es H, cuál es el espesor de la aleta, y bien, vamos a ir llenando estos datos acá. Vamos a tomar estos datos que están aquí. Vamos a tomar como luz 8 metros y como carga 520. $8 metros y como carga 520 toneladas fuerza sobre metros. La separación de la viga la vamos a tomar como 80 centímetros, la aleta 7 y la viga tiene 35 por 60. 80, la separación, el espesor de la aleta 7 y la viga tiene 35 centímetros de ancho por 60 centímetros de altura. No le voy a colocar las dimensiones acá, pero ya sabemos que todo esto es en centímetros. Entonces este sería el caso nuestro, ¿no? Teníamos esta viga. Y tenemos todos estos parámetros que están acá. Este es T sub F, que es igual a 7. Toda esta distancia de aquí hasta acá son 60 centímetros. Luego esta distancia de aquí hasta acá serían 53. El acero lo vamos a colocar aquí a una distancia de 6 centímetros, o sea, un D' de 6 centímetros, que es con el cual hemos venido trabajando. De manera que la distancia esta de aquí hasta acá, este es D', ¿no? Y entonces el valor de D, que sería esta distancia de aquí hasta acá, sería 60 menos 6, 54. Y esos son los parámetros que tenemos por el momento. Entonces el primer punto es hallar B sub E. Entonces si la viga tiene forma de T, entonces las ecuaciones que nosotros tenemos que utilizar, voy a traérmelas para acá, para que nos sirvan de soporte. Son estas tres que están aquí. Estas que están aquí. Vamos a ampliarlo un poquitito. Eso es. Entonces, la primera sería 16 por TF más BW, que sería esta distancia de aquí a acá, BW 35. La segunda sería L, que sería 800 centímetros entre 4, que me daría directamente 200 centímetros. Y la última sería la separación, que son 80 centímetros. La primera expresión nos estaría dando 147 centímetros. Entonces tenemos los tres valores, y de esos tres valores nosotros vamos a utilizar el menor valor, porque fíjense que la expresión es que el ancho efectivo es menor o igual a las tres expresiones esas que están ahí. Entonces yo digo acá, el ancho efectivo de la viga esta es de
centímetros. Esa sería la primera parte. La otra parte sería hallar el momento resistente con esta ecuación que está acá para hacer la prueba para saber si la viga trabaja como una viga T o como una viga o como una viga rectangular. Coloquemos este valor por aquí. Y bien, entonces aquí tenemos entonces el momento resistente será igual a 0,85. Suponemos que el coeficiente de reducción es 0,9. Por 210 por 80 por 7 por D, que sería 54, menos T sub F medios. Esta expresión la dividimos entre 100.000 exponencial 5 para que nos dé directo el momento en toneladas fuerza por metro. Si evaluamos esa expresión, entonces obtenemos este valor que está aquí. $45.43. Y lo comparamos con el momento último. El momento último entonces será igual a W, que es 5.20 por L al cuadrado sobre 8. Entonces simplifico acá y me quedaría 8 por 2, 16, 8 por 5, 40, 41.6. Entonces podemos notar que MR es mayor que MU. Entonces la viga trabaja como una viga rectangular. Y el ancho de la viga va a ser, este ancho que está aquí va a ser 80 centímetros. O sea, va a ser igual a el ancho efectivo. De ahí en adelante aplicamos todas las ecuaciones de viga simplemente reforzada. Entonces, ya de aquí el tercer punto sería hallar K sub U, que sería MU sobre BD cuadrado, en donde el momento último, recuerden que para entrar a las tablas de cuantía, esas tablas están en toneladas centímetros, y el momento que yo tengo aquí, este momento último, 41.6 está en toneladas metros, entonces tendría que multiplicarlo por 10, o sea, 41.6, 416, ¿no? El ancho, este ancho que está acá, entonces ya viene siendo los 80 centímetros. Esa es la diferencia. Y el valor de D sería 54 y está al cuadrado. De manera que esta operación que está ahí me está dando 0,01783. 0,01783. Esta expresión la buscamos en la tabla y obtenemos una cuantía de, si busco en la tabla, acá 0,01783, estaríamos hablando por aquí, miren, 0,01889, o sea que estaría entre 48.3 y 53.3. Como quiera que en la hoja de cálculo
el, el cálculo de esta cuantía se hace con la ecuación cuadrática, entonces voy a utilizar la cuantía que está en la hoja de cálculo, que debe ser un poquito menor que 0,00533. $0,00501. Profe, ¿y ese valor se obtiene mediante una interpolación o qué? Sí, tienes dos maneras, o sea, tú interpolas y te da eh, idéntico a este que te estoy mostrando acá, o lo puedes hacer con la ecuación O la cuadrática. ecuación cuadrática. Ok. Bien, entonces el acero calculado, ¿no? El acero calculado de la viga esta que tiene, aunque tiene forma de testa, trabajando como una viga rectangular, será 0,00501 por el ancho por el D. Y esa operación está dando 21,66 centímetros cuadrados. Bien, hasta aquí tenemos el acero calculado, pero ahora vamos a suministrar acero para esta viga, para esta cantidad de acero, ¿no? Como la cantidad es un poquito alta, vamos a comenzar con varilla número 5, por ejemplo. Entonces tendríamos 21,66 entre 1,98. También podemos ensayar con varilla número 6. Y tendríamos 21,66 entre 2,85. Vamos a utilizar, a chequear a ver también con varilla número 7. 21,66 entre 3,88. Y por último vamos a chequear con varilla número 8. 21,66 entre 5,07. Entonces la primera me da aproximadamente 11 varillas. Esa ni siquiera me voy a tomar el trabajo bueno, aquí podemos también tener la opción de que eventualmente tengamos una limitante con los diámetros, ¿no? Pero lo que uno generalmente trata es de colocar el acero en una sola capa. Pero en caso de que utilicemos esta 11 por 1,98, estaría dando 21,78. Si trabajamos con varilla número 6, aproximadamente 8 varillas, estoy aproximándolo por exceso, 8 por 2,85, 22,80. Trabajando con barra número 7, aproximadamente 6 barras, 23,28. Y por último, si trabajamos con barras número 8, estaríamos hablando de aproximadamente 5 barras, 5 por 5,07, 25,35. Bueno, aquí es evidente que la solución más económica es la barra número 5, ¿no? Pero tendríamos que acomodarlas en varias capas, ¿no? Entonces vamos a averiguar, voy a buscar la ecuación para, está por aquí,
para el cálculo de cuántas varillas caben en un ancho determinado, dependiendo del diámetro, ¿no? Ya la habíamos proporcionado y no está aquí. Busquémosla acá. Y aquí la tenemos, esta ecuación que está acá. Y pongámosla entonces por aquí. Esta es la ecuación. Con esta ecuación voy directo, ¿no? O sea, el número de barras que caben en... Entonces aquí, por ejemplo, ¿cuánto es el número de barras de barras número 5 que caben en un ancho de 35? Entonces digo, el número de barras es igual a el ancho menos 2 por el recubrimiento lateral más el diámetro del estribo más la separación de control, que voy a colocarla como 2,5 sobre la separación de control 2,5 más el diámetro de la barra número 5. El diámetro de la barra número 5 es de 1.59. Entonces, si evaluamos esa expresión, tendríamos 3,5 menos 2 por 4.95 más 2,5. Y eso lo divido entre 2,5 más 6.75, bro. Perdón. 6.75. Gracias, 6,75. O sea que realmente caben 6 barras, ¿no? 6,75. Entonces, 6 barras es lo que me cabe, barra número 5. Entonces el arreglo mío puede ser este, ¿no? O sea, tengo mi viga, yo necesito 11 varillas, o sea que yo podría colocar una primera capa de 6 barras y una segunda capa de 5. Atendiendo a las recomendaciones del código, entonces estas distancias que están aquí son 6 y la distancia entre las dos capas es de 5 centímetros. Por otro lado tenemos aquí el valor de el Y trazo, ¿no? Entonces podemos plantear la ecuación de Y trazo. Como quiera que el diámetro es igual para ambas capas, entonces no voy a tener en cuenta el área unitaria de la varilla, sino que voy a decir que todas las 11 barras por un Y trazo va a ser igual a la primera capa, que son 6 barras, por el Y trazo de esa capa, que es 6, esta distancia, más 5 barras de la segunda capa, por su brazo de palanca, que es 6 más 5, 11. Y ese sería el valor de Y trazo. O sea, estaríamos hablando de 36 y 55. 36 más 55, 91. Entonces estaríamos hablando de 91 entre 11. De manera que el Y trazo es igual a 8.27. Y entonces el D efectivo
O sea, si tenemos en cuenta de toda la altura de la viga, vamos a suponer que la viga llega hasta acá, ¿no? Entonces esta distancia de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, es lo que llamamos D efectivo. Entonces ese D efectivo va a ser igual a la altura total de la viga, que son 60 centímetros, serían 60 centímetros menos 8.27. Entonces, estaríamos hablando de 51.73. Bien, entonces, revisando el manual de procedimiento, lo que sigue sería que ya tenemos el acero suministrado, entonces nos tocaría encontrar cuánto es, el siguiente paso sería cuarto. Entonces, ¿cuánto es el valor de A? ¿Cuánto es el valor de C? Y por lo tanto, ¿cuánto es la deformación unitaria del acero? Entonces, el valor de A es igual a A sub S, FY, por 0.85, F'C por B. Pero estamos hablando de acero suministrado, ¿no? Entonces, el acero que le estamos suministrando es de 21.78. Y aquí colocaríamos 21.78 por la resistencia del acero, 4200, 0.85 por F'C, 210. Y aquí en esta parte colocamos los 80 centímetros. Recuerden que para efectos del cálculo, nuestra viga tiene 80 centímetros. Entonces ese valor de A me daría ¿Me ayudan con la operación allá, por favor? O lo cojo directo de acá, ¿no? Está dando 6.71. $6.41 o 6.4. Perdón, ¿cuánto dio? 6.4. 6.4. Sí, Bien, señor. 6.4. Y entonces también puedo encontrar el valor de C, que sería A sobre beta 1. O sea, 6.4 entre 0.85. Recuerden que el valor de beta 1 depende de la resistencia del concreto. Para 210 es 0.85. 7.53. 7.53. 53. Muy bien. Voy a subir un poquito el volumen porque no los estoy escuchando de mucho. Eso. Y bueno, entonces el valor de epsilon sub S, o sea, la deformación unitaria del acero, para ver si el phi es 0,9, entonces sería epsilon sub C sobre C por D menos C. Entonces estaríamos hablando de deformación unitaria del concreto, que es el 3 por 1000, sobre el valor de C que acabamos de hallar, 7.53. El valor de
D, pero este valor de D que está aquí es el valor del D efectivo, o sea, 51.73. Menos 7.53. Si me colaboran con las operaciones, les agradecería. 0,018. 17, 0,018. 18. En todo caso es mayor que 0,005, ¿recuerdan? El 5 por 1000. Entonces podemos decir que el coeficiente phi de reducción phi es 0,9. E inmediatamente podemos encontrar aquí el momento resistente. Decimos momento resistente es igual a phi a su s fy por d menos a sobre 2. Y este valor debería darnos mayor que el momento último, si no, tendríamos que reconsiderar el acero. Entonces sería 0,9 por el acero, que sería 21.78, por la resistencia del acero, por D, pero el D efectivo, 51.73, menos el valor de A, entre 2, y voy a colocarle por aquí exponencial 5. Y de esa manera obtengo 39.95. 39.95. Creo que nos quedamos cortos. ¿Qué cambia de acero? Hay que cambiar de acero, así es, porque el momento actuante es de 41.6. Entonces también hubiéramos podido coger, por ejemplo, esta solución que está aquí, 22.8, ¿no? Pero en todo caso tenemos que aumentarle la cantidad de acero. Entonces, si yo le aumento una varilla, voy a entonces hacerlo aquí. Voy a aumentar una varilla. Entonces aquí tendría lo siguiente. 6 varillas. Y entonces aquí en esta parte, bueno, ya el centroide aquí es fácil, ¿no? Porque como son iguales, entonces quedaría en toda la mitad de 5, o sea, sería 6 más 2,5 son 8,5. Pero de todas maneras hagámoslo. Entonces aquí sería 6 por 11 y estaríamos hablando de 36 más 66. $102 entre 11. Perdón, aquí no es entre 11, es entre 12, ¿no? $8.5. 8,5. 8.5. 8.5, eso es. Entonces tallemos aquí 8,5 y entonces aquí sería 51.5. 51.5 y veamos cómo nos va entonces con este, ¿no? Entonces, ¿qué cambió aquí? Que ahora son 12 barras por 1,98 dan 23.76. Entonces, en este caso aquí serían 23.76. 23.76. Todo lo demás queda lo mismo. $6.98. 99. 6.99. Y entonces el valor de C es de ¿cuánto?
8.22. 8.22. 22. 21. 22. 22. Y bueno, entonces hacemos la corrección acá. El D efectivo es de 51,5, ¿no? Sería 51,5. Este sería 8.22. Este aquí sería 8.22 también. 0.016. 0.016. Y bueno, entonces aquí tendríamos que cambiar este valor. Entonces no sería 21.78, sino 23.76. 23.76. Y este de acá sería 51.5. Y este de acá sería, este es A, que sería 6.99, ¿no? Y bueno, esperemos que ahora sí nos dé. 43.11. ¿40 y cuánto? 43.11. 43.11. Este lo comparamos con el momento actuante, Sí, es mayor. que es, el momento actuante es 41.6, o sea, mayor que 41.6. Entonces, ok. Entonces nos quedaría solamente el último paso, que sería el chequeo de las cuantías, ¿no? Entonces, cuantías, punto 5. Entonces, para el chequeo de las cuantías vamos a trasladar las fórmulas hacia acá, que serían estas fórmulas que estamos viendo aquí. Me interesa voy a llevármelas todas. Bueno, pero ok, vamos, ahí se alcanza a ver. Entonces vamos a encontrar cuánto es la cuantía Rho sub F, que es la cuantía correspondiente. Bueno, no, aquí no hay ningún chequeo de cuantía de nada, porque le voy a decir por qué. Porque la viga trabaja como una viga rectangular. Este chequeo que vamos a hacer aquí es cuando está trabajando como una viga en forma de T. O sea, que T y trabaja como una viga T. Pero acá la viga está trabajando con una viga rectangular y estamos utilizando todo el juego de ecuaciones que utilizamos como viga simplemente reforzada. En viga simplemente reforzada, una vez que nosotros hallábamos la deformación unitaria del acero y comprobábamos que era igual o mayor al 5 por 1000, entonces hasta ahí llegábamos, sacábamos el momento resistente y hasta ahí llegábamos. ¿Por qué las cuantías no tenemos necesidad de sacarlas? Porque estamos utilizando las tablas, y cuando nosotros utilizamos estas tablas, fíjense que las tablas están enmarcadas entre la cuantía mínima es de 0,00333 y la cuantía máxima 0,01355. Al momento de utilizar la tabla, automáticamente estamos cumpliendo con los límites inferior y superior de las cuantías. Entonces, la viga nuestra entonces quedaría así, ¿no? Sí, ya colocándola con un poquito más de precisión. Entonces aquí tendríamos 6, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6. Y acá también 6. 2,
3, 4, 5, 6. 6 número 5, 6 número 5 fue. 5, 5. 6 número 5 y 6 número 5. Todo lo demás ya son las dimensiones de ella. 7, aquí tenemos 35. La altura total es de 60 centímetros. Ese sería el diseño de esta viga que tiene forma de T y que estamos trabajándola como una viga rectangular. Bien, entonces el otro ejercicio que les voy a plantear es que vamos a tomar la misma viga, pero vamos a forzarla. Cuando digo forzarla, voy a hacer que no cumpla, voy a hacer que MR sea menor que MU, para que la viga yo tenga que trabajarla como una viga T. Entonces, para eso voy a tomar este valor que está aquí. Voy a suponer que, fíjense que todo esto es igual, ¿no? Lo único es que ahora mismo el WU es 6 y la luz es de 8. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? O sea, me tomo todo esto que está aquí y todo esto me sirve, ¿no? O sea, todo esto que está aquí me sirve. O sea, F'C 210, FY 4200, la luz de la viga, hemos dicho que era de 8 y la carga de 6. La carga última de 6 toneladas fuerza por metro. Luego el momento último, hallémoslo una vez, ¿no? Sería W por L al cuadrado sobre 8. Serían 48 toneladas fuerza por metro. La separación entre las vigas de 80 centímetros. El ancho de la viga de 35. Es la misma viga, ¿no? La altura de la viga 60 centímetros. D' de 6. ¿Qué otro parámetro? T sub F. El espesor de la aleta de 7 centímetros. Y creo que con eso es suficiente, ¿no? De listo. Entonces, hacemos lo mismo, el mismo procedimiento. Primer punto, hallar BE. Pero realmente hallar BE es exactamente el mismo. Entonces, coloquémoslo por acá. Entonces, la primera expresión es la expresión A sería 16 por TF, que es 7, más 35. La segunda expresión sería 800 entre 4, serían 200. Y la tercera expresión sería directamente el ancho, la separación, ¿no? De 80 centímetros. Y entonces esta de aquí nuevamente me devuelve este valor de 147, ¿no? Y entonces digo, el ancho efectivo para mi viga es de 80 centímetros. Recuerden que siempre tienen que tomar el menor. Entonces, el segundo punto es hacer la prueba, ¿no? Entonces vamos a traernos la ecuación, esta ecuación, traigámoslo para acá. Segundo punto. Decimos MR es igual a 0,85 por 0,9. Estamos suponiendo que el acero fluye para esta prueba por 210 por 80 por 7 por 50, el D es de
60 menos 6, 54. Menos 7 entre 2. Y lo voy a colocar aquí exponencial 5 para convertirlo a toneladas metro. Entonces, ese valor está dando 45,43. Perdón. No he hecho nada. Yo lo que necesito es, denme un chancecito acá. No, sí, está bien, está bien. 45,43. Entonces, el momento resistente es menor que el momento último, porque el momento último es de 48. Entonces podemos decir que esta viga trabaja como una viga T. O sea, tiene forma de viga T y trabaja como una viga T. Listo. Entonces, veamos el siguiente punto del manual de procedimiento. Tomémoslo acá y dice: calcular A con este valor, con esta ecuación que está aquí. Cálculo de A. Entonces fíjense que en esta ecuación yo conozco prácticamente todo menos el valor de A, porque el valor del momento último lo coloco una vez aquí puedo colocar, les voy a plantear la ecuación así como está y les voy a mostrar ya una organización de la ecuación que la podemos utilizar acá para facilidad de los cálculos, o mejor dicho, voy a mostrársela de una vez, que es esto que les quiero señalar aquí. Esto. Y entonces esta ecuación es una ecuación cuadrática de esta forma: ax2 más bx más c es igual a 0, ¿no? Entonces x será menos b más o menos raíz cuadrada de b2 menos 4ac sobre 2a. Pero realmente no estamos hablando de x, sino estamos hablando de a. Pero entonces el valor de a en esta ecuación está representado por esta expresión que está aquí. Dice 0.85 por phi por f'c por bw sobre 2. El valor de b está representado como 0,85 por phi por f'c por bw por d. Y el valor de c es el más largo, ¿no? Sería mu menos 0,85 por phi por f'c por b sub e menos b sub w por t sub f por d menos tf entre 2. Ahí tenemos esas expresiones que están acá. Esto lo podemos encontrar desarrollando esta ecuación, ¿no? Es más, aquí en la hoja de cálculo podemos verla en color, ¿no? Cómo es el desarrollo, vean. Tenemos esta ecuación que está aquí en colores. Entonces acá está desarrollada y ahí tenemos la ecuación. Entonces, evaluando todas esas expresiones podemos encontrar que el valor de A es 2811.38.
El valor de B es de menos 303.628,50. Y por último, el valor de C es igual a 2.244.460.13. Recuerden que para utilizar esta ecuación, el valor de MU lo tenemos que multiplicar por exponencial 5, porque todos estos parámetros que están aquí los tenemos en kilogramos y centímetros. Cuando resolvemos esta ecuación, obtenemos estos valores de A. Tenemos dos raíces, y esas dos raíces son las siguientes: 7.98 y 100.02. 7.98 aquí, A 7.98 y A, este es A1, ¿no? Y este es A2, es 100.02. Si se dan cuenta, este valor de A2 es absurdo porque la viga tiene 60 centímetros y nos está dando un valor mayor que la altura de la viga. Entonces el valor real que nos interesa es este de 7.98. Más aún, recuerden que cuando la altura del bloque de esfuerzo es mayor que T sub F, el valor de T sub F es de 7 centímetros, entonces la viga actúa como una viga T. 7.98 es mayor que 7. O sea que ya tendríamos el valor de A. Entonces vamos a pasar al siguiente punto. Ya que tenemos el valor de A, entonces vamos a encontrar cuáles son los valores de los aceros. Coloquémoslo un poquito por acá y dejémoslo aquí. Y estaríamos hablando del punto 4. Entonces, valor de A sub SF. Fíjense que el valor de A sub SF no necesitábamos conocer el valor de A, porque no está en función de A. Pero para el A sub SW sí necesitamos el valor de A. Entonces, A sub SF es 0.85 por 210 por 80, que es el ancho efectivo, menos 35, que es el ancho del alma, por 7, que es el espesor de la aleta, sobre 4200. Por otro lado, A sub SW será igual a 0.85 por 210 por 35 por el valor que hemos encontrado de A, que es 7.98, y esto sobre 4200. Entonces esos valores nos están dando estos escalares: 1339 y 1187. 1339 y 1187. O sea que el valor del acero total que le vamos a colocar a la viga sería 16, 11 y 1, 12, 3, 4 y 1, 5, 25, 26 centímetros cuadrados. Ese es el acero calculado. Entonces ya vendría la parte de suministrarle acero, ¿no? O sea, acero suministrado. Y que nuevamente vamos entonces a arrancar con barra número 6, por ejemplo. Si utilizamos barra número 6, tendríamos 25, 26 entre 285. También vamos a utilizar, hacer el ensayo con barra número 7, 25, 26 sobre 388, con barra número 8, 25, 26 sobre 507, y eventualmente con barra número 9, aunque esta barra número 9 es difícil de conseguir, pero sin embargo vamos a suponer que la logramos conseguir, ¿no?
Entonces, la número 9, el área de la número 9 es 641. Entre 641. Entonces, trabajando aquí, 25.26 entre 2.85. 8.86. Estaríamos hablando de 9 barras, ¿no? 9 por, ahora Sí. sí, devuélveme el 9 por 2.85, por favor. 25.65. 25.65. Si lo hacemos para la barra número 7, Aproximadamente 7. 7 barras. 7 barras por 3.88, 27.16. 27.16, muy bien. Para esta de acá estaría dando como 6 barras. 5 barras. 5. 5. 6. 5 o 6. La 4.98. 5. 5. 5 barras, vamos a Cinco ponerle 5 barras. Por 5.07 sería 25.35. 25.35, muy bien. Y esta de acá, 4. 4 barras. 4 barras por 6.41, 25.64. 25.64. Y ahí tenemos 4 alternativas. Y pues es evidente que la más económica es la número 8, ¿no? O sea, la 25.35, siendo casi iguales la número 6 y la número 9. Pero esta es la más económica, ¿no? Esta de acá. Ahora lo que tenemos que chequear es la separación para barra número 8 en un ancho de 35, ¿no? Entonces tenemos 35 menos 2 veces por 4.95, que es el recubrimiento más el diámetro, ¿no? Menos 5 por el diámetro de la de media, que es 2.54. Es una pulgada, son 2.54 centímetros y entre 4. Es probable que quepa, ¿no? Veamos, 35 menos 3.1. 3.1. Está bien, ¿no? 3.1 es mayor que 2,5 y es mayor que el diámetro de la barra, 2.54. Está bien. Listo, quiere decir que nuestra viga va a quedar de esta manera, ¿no? Estaríamos hablando, eran 5 barras número 8, ¿sí? 5 barras número 8. Uno, 2, 3, 4 y 5. 5 número 8. $35. $7 y aquí da 53. Ahora sí vamos a chequear entonces las cuantías. Entonces aquí tenemos estos valores de cuantía, ¿no? Vamos a llevarnos estas ecuaciones hacia allá. Y entonces aquí nosotros podemos decir que la USF es el mismo, ¿no? Que sería 1339. La USF
1339. El A sub SW será igual a todo el acero suministrado, que fueron 2535 menos 1339. 11.96. 11.96. Gracias. Y bueno, ya tengo el A sub SW, entonces puedo encontrar cuánto es el valor del bloque de esfuerzo, ¿no? Entonces sería A sub SW, esta ecuación que está aquí, ¿no? 11.96 por 4.200, que es FY, sobre 0.85 por 210 por 35. Esa es la altura del bloque de esfuerzo. 8.04. 804, muy bien. Si ese 804 lo dividimos entre 0.85, 9.46. 946, muy bien. Y entonces chequemos la deformación unitaria del acero. Estaríamos hablando de 0,003 sobre 946. Nos salió una capa, lo cual está bien. Y aquí serían 54 menos 946. 0.014. 0.014 mayor que 0,005. El coeficiente de reducción phi es de 0,9. Y entonces acá, aquí, MR, momento resistente. Entonces me voy a traer la fórmula del momento resistente, que la tenía por aquí está. Perdón, acá. Esta que está acá. Momento resistente, voy a pegarla por aquí. Momento resistente. Voy a colocar la capa que no me estorbe tanto. Ahí está. Entonces tenemos phi, que ya comprobamos que es 0,9 por 0.85 por 210 por ancho efectivo 80 menos ancho del alma 35 por el espesor de la aleta 7 por 54. Vamos a colocar aquí que esta distancia de aquí hasta acá es de 6 y esta es 54. Iba por aquí 54 menos 7 entre 2. Voy a dividirlo aquí por exponencial 5, que este es el aporte de la aleta. Ahora viene el aporte del alma, que sería 0,9 por 0.85 por 210 por 80 por el valor de A, 804, por D menos A medios. Y ese sería el momento resistente. Ese momento resistente debe darnos mayor que el momento último. Pero fíjense que en el ejemplo anterior no nos dio, entonces tuvimos que añadirle un poquito de acero, ¿no? Entonces, si resolvemos esta ecuación, debería estar dándonos debería estar dándonos 48.13. 48.13, que es mayor que el momento último que está actuando, que es 48. Mayor que 48. Ok. Vamos entonces a chequear acá. Este es 6, ¿no? Este punto es 6.
Vamos a chequear acá las cuantías, ¿no? 7 cuantías. Y ahora sí me voy a traer las fórmulas de las cuantías, ¿no? Estas que están acá. Acá, cuantías. Pero realmente me interesa es esto, ¿no? Que la cuantía real, esta cuantía real, le voy a suministrar la fórmula aquí, cuantía real. La cuantía real, esta. Fíjense que tenemos todos los valores estos, o sea, para la cuantía, para la rho F, ¿no? Voy a anotar aquí a su SF y a su SW. Aquí teníamos a su SF. No, estoy metido en otro lado, ¿ah? Es acá. Acá a su SF 1339 y 1196. 1339 y 1196. Entonces, si yo quiero hallar esta de acá, entonces rho, cuantía de la aleta sería a su SF 1339 entre 35 por 54. Si quiero hallar la real, sería a su SW 11.96 sobre 35 por 54. Entonces, resolviendo esas ecuaciones. La primera 0.0071. La primera es 0.0071. 71. Bien. Y la segunda, por favor. 0.0063. La cuantía balanceada, este valor que está aquí, lo voy a tomar directamente de la hoja de cálculo, ¿no? Que sería esta que está acá, miren. 0,02142. La balanceada. 0,02142. Y entonces lo que dice es que si yo sumo la cuantía de la aleta más la cuantía balanceada, que sería esta más esta, sería 0.0 .0071 más 0.02142, 0.02852. Entonces, lo que nos dice es que la cuantía real, que la tengo por aquí, cuantía real, esta, debe ser menor a la sumatoria de estas dos. O sea, cuantía real, que es 0,0063, es menor que 0,02852. Entonces ese sería el último chequeo para esta viga que tiene forma de T y trabaja como una viga T.